Bienvenidos a Mucientes, una localidad situada en la comarca del Monte Torozos, a 10 kilómetros al norte de Valladolid, que tiene mucha historia, mucha tradición vinícola y muy bonita de ver. Os invitamos a que vengáis a descubrirlo. Nos encontramos frente a la fachada del ayuntamiento situado en la Plaza Mayor. A nuestra derecha tenemos la iglesia inacabada de San Pedro, que es de estilo gótico y del siglo XVI. Nos encontramos dentro de la iglesia de San Pedro Apóstol, que es el patrón de nuestra localidad. Se puede distinguir el retablo barroco que fue recientemente restaurado y también la sillería, que es del artista Juan de Juni. Estas son las ruinas del castillo en el cual en la época medieval era el propietario los condes de Rivadavia. Entonces estuvo en 1506 unos días Juana I de Castilla, porque aquí querían inhabilitarla para el reinado su padre Fernando el Católico y su marido Felipe el Hermoso. Se realizaron unas cortes que se llaman las Cortes de Mucientes y gracias a los caballeros castellanos no la pudieron inhabilitar. Otro de los monumentos que podemos visitar en Mucientes es la ermita de la Virgen de la Vega, que data del siglo XVII y fue edificada sobre un monasterio del siglo XII. A esta ermita la cayó un rayo y estuvo inhabilitada durante mucho tiempo, pero luego fue restaurada en el 1987 y se ha podido volver a dar culto. El primer documento escrito en el cual sale el nombre de Mucientes data de 1114 y consta de que el conde Ansúrez cedió estos terrenos y el antiguo convento que estaba aquí a la iglesia Santa María la Mayor de Valladolid, que hoy es la actual catedral. Esta es la Virgen de la Vega, patrona de nuestro pueblo. La tenemos mucha veneración y en el mes de septiembre se hace la fiesta y todo el pueblo acude. Gracias. Para los amantes de la música, nos encontramos en las puertas del Museo de Instrumentos Musicales Tradicionales, dirigido por el músico y divulgador Paco Díez. Además de contar con personajes históricos, en nuestra localidad existe una tradición vinícola en la cual hay 200 bodegas a nivel privado y 9 bodegueros que elaboran vinos de la denominación de origen Cigales. Paseando por las bodegas apreciamos y podemos ver las chimeneas que sobresalen de estas bodegas, que están construidas en el siglo XVI al XVIII y que están muy bien cuidadas, son de las mejores de Castilla y León. Además de las bodegas particulares, se puede visitar el aula de interpretación del vino, espectacular bodega restaurada y transformada en un museo. Las visitas guiadas permiten entender cómo las personas se organizaban para elaborar el vino en aquel entonces y comercializarlo. Encontrarla es sencillo, basta conseguir los picos de los pájaros de los 12 murales que realizó Manuel Sierra en el pueblo y que nos muestran el camino. Para todo el viajero que lo desee, se organizan catas de queso de fabricación local al finalizar la visita. Uno no se puede ir de Mucientes sin haber probado los quesos, yogures y cuajadas de la quesería artesanal, la kombucha denominada La Campanera, y nuestras dos panaderías,
con su repostería, los dulces típicos de aquí del pueblo y un pan muy bueno, elaborado todo ello de forma artesanal. Deseamos que os haya gustado nuestro pueblo y esperamos vuestra visita.